de datos de Subban Córdoba y Asociados, pero ahora vamos a hablar con Mauricio Cantando, que está del otro lado de la línea y a quien agradecemos porque rápidamente accedió a esta nota. Mauricio, buen día, ¿cómo estás? Joaquín Maridón es mi nombre, junto a Julia Zeta, Alejandro Green, Camila Saltiva y Matías Moreto hacemos este programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias y por favor. No, gracias a vos por el tiempo, Mauricio. Bueno, vos ponías que, entre otras cosas, se espera saber cuándo va a ser la ruptura de Mauricio Macri con Javier Milei. Fue nota también de Perfil saber hasta dónde llega Macri en esta pelea de imagen donde él prácticamente no aparece, donde parece ser todo entre Cristina y Milei, y pese a lo que dicen las fuerzas del cielo del Gordo Dan, Milei habría accedido a hacer algunos acuerdos parlamentarios, como relatas en tu nota. Sí, a ver, vamos por partes. Es importante que las encuestas también marcan una alta imagen de Patricia Bullrich, Sí. que es el resabio del PRO que mudó a La Libertad Avanza ni bien terminaron las elecciones. Por lo tanto, la cuestión electoral es muy poco lo que hoy puede ofrecerle el PRO a La Libertad Avanza, que obviamente sí hizo usufructo de su presencia legislativa, que tampoco es tanta, pero bueno, suma en el medio de la nada, que es la presencia que tiene La Libertad Avanza en ambas cámaras. Por lo tanto, lo que uno viene viendo, yo estoy muy encima de lo que pasa en el Congreso, es un proceso de licuación de las fuerzas que no tengan que ver con el kirchnerismo, peronismo, en ese orden, y La Libertad Avanza, ¿no? Creo que lo que pasó en los últimos 2 o 3 meses es que, por ejemplo, el PRO, la UCR, que se partió, hay 2 bloques de la UCR, hay una UCR oficial y una extraoficial. La UCR oficial, el PRO y La Libertad Avanza son prácticamente un bloque común, y el resto del recinto pulula entre diferentes espacios opositores con la tentación de cruzarse enfrente o no. Por lo tanto, hoy hablar del PRO ya tiene poco sentido desde lo electoral, y aún así el liderazgo de Macri en lo personal, en el 1 a 1, como te dicen todos los diputados, es tan fuerte que no hubo una ruptura del bloque PRO, pero sí ya se empiezan a ver reminiscencias de diputados que quieren votar con lo que dice el gobierno, más allá de lo que diga Macri, más algún que otro díscolo, y me da la sensación que vamos hacia una polarización entre Milei y anti-Milei, ¿no? Así como en su momento era Cristina anti-Cristina, y obviamente Milei y lo que es el oficialismo prefiere que la oposición sea liderada por espacios antagónicos, les parece más cómodo desde el relato, y a su vez le parece que es un escenario natural en el que pueden prevalecer en casi todas las provincias, a excepción de la provincia de Buenos Aires, donde ahí sí el PRO todavía tiene por lo menos un aportecito para dar, porque para ganarle a la provincia, en la provincia de Buenos Aires se está dando el caso de que es Kicillof anti Kicillof, y ahí es donde por ahí queda el único lazo que yo estoy viendo hoy entre el PRO y La Libertad Avanza. Por lo demás, el PRO parece totalmente licuado y rendido porque su electorado no va a votar otra cosa que La Libertad Avanza, ¿no? Mauricio, además da la sensación que en provincia de Buenos Aires se agrega otro ingrediente interesante, que es que Kicillof ha intentado arriar, y con algunos lo ha logrado, con los intendentes radicales que en su momento respondían al PRO vía el acuerdo Juntos por el Cambio. Bueno, eso es lo que te decía recién. A ver, el resto de la fuerza se está licuando y está entrando en etapas polarizadoras para un lado o para el otro. En el caso del radicalismo en el Congreso, te digo la verdad, fue el mejor espejo de lo que está pasando con lo que se denominan fuerzas del centro, porque eran 34 diputados que se mataban antes de cada votación, se dividieron, y ahora hay una armonía en cada uno de los bloques, uno representado por Facundo Manes, que es el bloque que vendría a ser el segundo bloque radical, y que se está prendiendo en todas las sesiones contra el gobierno, ¿no? Y el otro que no se está prendiendo en ninguna de las sesiones contra el gobierno, y están los gobernadores que tienen los huevos en muchas canastas y que son los más mesurados y que un poco evitan que haya, por lo menos que haya habido votaciones contra el gobierno como podría haber habido a partir de todos estos acuerdos parlamentarios. Pero digamos que en el caso del radicalismo, en el caso de los partidos, las fuerzas que han quedado provinciales o espacios que quedaron como residuos del PRO, todos se están dividiendo entre quienes son oficialistas y quienes no, que es bastante típico cuando se inicia una era, ¿no? Pasa que hace mucho que no se inicia una era. El Macri no llegó a iniciar una era por sus tropezones, y Milei parece estar iniciándola, ¿no? Mauricio, y a vos en esta diaria que tenés de estar en la Cámara, ¿qué ves de los diputados, diputadas y de las fuerzas de la Libertad Avanza que todo el día en la dialéctica están contra
la postura del kirchnerismo, del peronismo, o esta cuestión también de los pibes que decían que eran la fuerza pretoriana de Milei, que tienen su famoso cántico, a mí me chupa la opinión de los cucas, pero después vía Menem y vía, imagino yo, Gerardo Martínez, terminaron llegando a un acuerdo en qué leyes sentarse para dar quórum y en cuáles no la última semana. Sí, Germán, decís el titular de UP. A ver, pasó algo puntual con Ficha Limpia. La verdad que se trajen 2 millones de conjeturas sobre Ficha Limpia. Lo concreto es que este gobierno y el presidente no está conforme o seguro con una ley en donde los tribunales intermedios, que no controla nadie, o que por lo menos no controla él, puedan definir quién es candidato y quién no. No puede decirlo así porque esto de alguna manera cristalizaría un acuerdo de intereses o una coincidencia de intereses que tiene con el kirchnerismo, que también pasa con la Corte Suprema. Pero la realidad es que, como todo movimiento disruptivo, La Libertad Avanza repite recetas que usó el kirchnerismo hace 2 décadas para incrustarse en un sistema de poder que tiene actores no políticos que inciden en la política, como la justicia. Por lo tanto, Ficha Limpia no era una iniciativa no es una iniciativa que, como esté redactada, le convenga a este gobierno, y creo que se dieron cuenta tarde, la dejaron crecer, y al último momento hicieron lo necesario para bajarla. De hecho, ni siquiera se está hablando de Ficha Limpia en extraordinaria, o sea que no hay ningún otro argumento por el cual esta ley no haya avanzado que no sea el rechazo explícito del gobierno, ¿no? Vos lo dejás claro en la nota, Mauricio, y le ponés nombre propio, cosa que no hacen muchos colegas, por eso me llamó la atención y me parecía interesante hablarlo con vos. El miedo de Milei, o el miedo, o por qué todavía sostuvo hasta algún momento a Macri, porque Milei cree, al igual que muchas personas dentro de la política, que hoy, ya sea con Angelici o con cualquier otro operador judicial, ese control y esa fuerza sobre la justicia, cosa que no se dice muy seguido, la tiene Mauricio Macri. No, sí, es que a las pruebas hay que remitirse a las pruebas. Acá estamos hablando de... porque pasa que Milei justamente el viernes da argumentos que son totalmente absurdos, porque, a ver, como está redactado este proyecto, interrumpe el proceso judicial en el segundo escalón, arbitrariamente. Había otras iniciativas que dicen, bueno, hagamos ficha limpia con condena en primera instancia. En ese caso, cualquier juez de primera instancia te impide una candidatura. Claro. Cuando se habla de segunda instancia, o en algún momento se habla de doble conforme, siempre vas al mismo tribunal, que es el que acaba de ratificar la condena a Cristina, el de casación penal. Y ahí son muy pocos jueces, y es un sistema de poder al que no accede Cristina, o por lo menos está bastante enfrentada hace por lo menos 10 años, y al que no accede Milei. Y serían quienes definan quiénes pueden ser candidatos y quiénes no. Por lo tanto, esa situación a mí no me sorprendió con el diario del lunes. Sí es cierto que no pensé que se iban a manejar de esa manera, llegar hasta el final para quedar tan expuesto. También, por lo que tengo entendido y lo que escribí en esa nota que vos mencionás, hubo una intención de los otros bloques que colaboraron con bajar la sesión, excluyo de esta Unión por la Patria, de decir, bueno, demos la cara a todos, y vos también, no vengas con que te falte uno a vos y a mí me falten 3. Pero la realidad es que es un proyecto que no convence a casi nadie en el Congreso. Lo que pasa es que tiene una presión de lobby muy fuerte y emerge de abajo hacia arriba. O sea, figuras de cada bloque lo promueven, y por fuera de Unión por la Patria no hay tanta valentía en decir esto es una locura, porque, como piensan, no le podemos dar la proscripción a un séquito de jueces. O sea, bueno, el que lo dice, por ejemplo, es Miguel Pichetto, que dice, ok, ¿qué hacemos si hay una apelación y ganan la apelación y no lo dejamos ser candidato? Claro. O sea, hay un juicio del Estado, o sea, mínimo. O sea, pero bueno, esto recordemos que es una movida internacional, no es un proyecto de Argentina, pasó por toda América Latina, o sea, es un movimientos de ONG que fomentan el poder a los sistemas intermedios de la justicia en la definición de candidaturas, no en otra cosa. O sea, como estaba redactado el proyecto, podía ser, por caso de corrupción, digo. Sí, lo como interesante... estaba redactado el proyecto, podía ser pedófilo y ser candidato, pero si había una asociación ilícita por un desvío de obra pública, no. Eso sería el proyecto, básicamente. No está de acuerdo nadie con esto, por eso lo que también hubo es, en otros bloques, dejaron lugares vacíos que no llamaron tanto la atención, pero podrían también mirarse con lupa, ¿no? Mauricio, lo interesante sería saber, no sé si vos lo sabés, yo no lo sé, pero a quiénes responden estas ONG, porque de Lugo en adelante, que fue la primera destitución de lo que se llamó
esta nueva conformación política de izquierda o progresista en la República Argentina, de Lugo pasando por Dilma, después por los procesos de Lula, el proceso de Cristina Fernández de Kirchner, siempre fueron causas que no estaban claras y que las justicias en primera y segunda instancia fallaron para después permitirle, vía Cámara de Diputados o Senador en cada uno de los países, destituir a esos presidentes. Sí, las ONG siempre tienen financiamiento externo de países centrales, en algunos casos se difunde, en otros no, donaciones, las famosas donaciones. Acá hay 2 personas que están identificadas en la Fundación Ficha Limpia, que son Gastón Marra y la periodista Fanny Mandelbaum. Han logrado esta ley en muchos lugares, en muchas provincias, lo cual es bastante absurdo, porque en las provincias el sistema de contralor que hay de la justicia es del propio Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces me da la sensación de que ahí el lobby pasó fácil. Por lo que veo están jugando con algunos fallos de los tribunales supremos de las provincias respecto a la constitucionalidad. Recordemos que hay fallos de la Corte antes que empezar esta movida donde impiden que una persona no tenga el derecho a la apelación, como sería en este caso. Por lo tanto, esto es una movida transversal a la política, externa a la política, y que no tenía consenso con la política, pero que es cierto que no, por fuera de UPL, las fuerzas políticas no se animaban a dar la cara, y se animó la Libertad Avanza. Y yo creo que ese fue un dato político muy importante, porque se animaron y porque internamente, más allá de las excusas que den afuera, que obviamente cuando entras al Congreso no te van a decir las cosas que le dicen que dice Milei, porque todos leímos el proyecto, bueno, está esta versión, ¿no? Intramuros. No nos íbamos a dejar que nos acorralen 3 jueces en algún momento, o que le armen una causa a Karina Milei porque se les antoje. No iba a pasar. Ahora vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Te voy a hacer la de Fantino, Mauricio, perdón, pero es mi sueño de toda la vida. ¿Vos me estás queriendo decir entonces que el mismo argumento que Cristina utilizó durante años del lawfare es el que subverticiamente utiliza Milei en este acuerdo con otros legisladores para no votar ficha limpia? Es decir, no voy a votar un proyecto donde sé que el control de toda la fuerza judicial la tiene Mauricio Macri y Daniel Angelici. No solo que te digo que sí, sino que te agrego que es el mismo argumento por el cual Milei quiere hacer pedazo la mayoría automática de la Corte. Y por eso le anticipó la jubilación a Juan Carlos Maqueda, y por eso quiere que la próxima mayoría esté coordinada por un socio de Ricardo Lorenzetti, como Ariel dijo, y algún juez que responda a él, porque quiere que Horacio Rosati y Juan Carlos Rosenkrantz dejen de tener poder. O sea que la estructura de la justicia para Milei es una enemiga, y para el kirchnerismo también. El punto es que ahí faltan diálogos o maneras de articular esta conciliación de intereses, ¿no? Mauricio, la última y te agradecemos por el tiempo. ¿Cómo queda el mapa del Congreso de cara a lo que va a ser un año en el que todavía no sabemos ni cómo carajo va a ser el esquema eleccionario, ni qué tan vertiginoso va a ser, pero ya conocemos gente nueva, como el Menem que tiene nombre de sheriff, que es Federico Sharif. Sharif, porque Sharif tiene 22 años, no creo que llegue a ser candidato porque no le va a dar la edad. 23 cumple el año que viene, creo que tenía que tener 25, o sea que no va a poder 25. ser candidato. Me parece que hay una idea de Karina Milei de poner a todas las figuras puras dentro de las listas, porque son las que rinden política y mediática y argumentalmente, ¿no? Lilia Lemoyne, Berti Venegas Lynch, son personas doctrinarias, y me parece que va a ir por ahí en la medida de lo posible. Hay un armado ya con sello propio en cada una de las provincias. Pero te digo, el final de la historia para mí va a ser que obviamente va a crecer muchísimo electoralmente, la presencia legislativa, pero no hay que engañarse con eso, porque si vos no tenés mayoría propia, es lo mismo tener que te falten 10 a que te falten 30, o que te falte 1, ¿no? Porque ese 1 puede no aparecer nunca. Entonces me parece que va a necesitar el gobierno un marco de alianzas un poco más grande, aún va a necesitar un marco de alianza, aún teniendo una muy buena elección, y creo que no vamos a tener los últimos 2 años, va a depender de cómo esté el gobierno. Si el gobierno está bien, esas alianzas van a llegar, y si el gobierno está mal, no importa que tenga 50 diputados más que ahora, porque
no va a tener mayoría, Mauricio, perdón, siempre digo la última, pero esta es la última de la última. ¿Karina se terminó de comer a los niños de la Fuerza del Cielo? ¿Al Gordo Dan, a Santiago Caputo, que tuvieron que hacer presencia pública No el creo, último viernes? no creo. ¿No? No creo porque yo creo que la base de la Fuerza del Cielo es gente que es querida por Karina, por Javier Milei. Yo cubrí la campaña de ellos, o sea que los conozco bien a todos, Ujú. y todo el grupete este que vos ves, salvo el Gordo Dan, que por ahí tiene un perfil un poquito más bajo, circuló por la campaña y son queridos por los hermanos. Me parece que el problema ahí es que no quiere que la coordinación de Santiago es un poco lo que está irritando a Karina, pero es compatible porque los veo muy ambeños, muy porteños, y Karina junto con Menem está haciendo una construcción recontra hiper federal con referentes en cada uno de los territorios, ¿no? Ujú. Mauricio, gracias. Y si a vos te parece y andás con tiempo, te seguiremos consultando aquí en APP. Bueno, cuando quieran les agradezco a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande, Mauricio Cantando, periodista de la Letra P, explicando un poco los acuerdos de las fuerzas del cielo con los K corruptos. Parece ¿Cómo? ser